El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente de mando, en el horizonte, observando las estrellas a través de la pantalla principal. La nave se movía lentamente por el espacio hacia la colonia minera de Kepler 442b. Jake llevaba 3 años realizando este viaje de abastecimiento, y cada vez era más fácil ver lo que los humanos tenían que soportar. El puente estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de los motores. El navegante Pete Johnson permanecía en su puesto, comprobando el rumbo por enésima vez. La ingeniera Amy Rodríguez supervisaba los sistemas de la nave desde su consola. El oficial de comunicaciones, Greg Thompson, escuchaba la constante charla de las naves de la Confederación en la zona. Todos sabían que no se trataba de un simple viaje de abastecimiento. La DRA. Lisa Chan subió al puente con un bloc de datos. Era la xenobióloga de la nave, pero Jake sabía que era mucho más que eso. Lisa tenía contactos con personas en la Tierra de las que la mayoría de los humanos desconocían. Se acercó a Jake y mantuvo la voz baja. El manifiesto de carga no coincide con lo que cargamos, dijo. La mitad de estos suministros son equipo de reubicación. Planean trasladar toda la colonia. Jake sintió un nudo en el estómago. La Confederación llevaba meses hablando de reubicar asentamientos humanos. Dijeron que era para una mejor gestión de los recursos, pero todos sabían la verdad. La especie alienígena dominante quería alejar a los humanos de los mundos buenos. El Imperio Centauri, en particular, parecía disfrutar haciendo la vida humana lo más difícil posible. ¿A dónde los trasladan?, preguntó Jake. Sector 7G. Lisa respondió. Es un páramo. 3 estrellas moribundas y un puñado de rocas estériles. El equipo de minería no durará ni 2 años en esas condiciones. Pete levantó la vista de su estación de navegación. Capitán, ese sector está a 40 años luz de la ruta comercial más cercana. Si algo sale mal ahí fuera, nadie lo sabrá durante meses. Jake asintió. La Confederación había estado oprimiendo a la humanidad cada vez más con cada año que pasaba. Lo que empezó como altos impuestos se había convertido en trabajos forzados. Lo que comenzó como zonas de viaje restringidas se había convertido en prohibiciones absolutas para la entrada de naves humanas en ciertos sistemas. Ahora trasladaban colonias enteras a lugares donde los humanos tendrían dificultades para sobrevivir. La consola de Amy emitió un pitido y frunció el ceño al leer las lecturas. Capitán, estamos recibiendo un mensaje prioritario de la Tierra. Está altamente encriptado. Pásalo a mi sala de espera, dijo Jake. Miró a Lisa. Ven conmigo. Entraron en la pequeña habitación detrás del puente. Jake activó el sistema de comunicación segura e introdujo sus códigos de comando. La pantalla parpadeó y mostró un mensaje simple sin identificación del remitente. La señal ha sido enviada. Prepárense para la revelación. Jake miró el mensaje. Lisa se acercó a la pantalla y palideció. ¿Qué significa eso?, preguntó Jake. Lisa guardó silencio un largo rato. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Significa que todo está a punto de cambiar. Jake conocía a Lisa desde hacía 5 años, pero nunca la había visto asustada. Siempre se mostraba tranquila y segura, incluso al tratar con oficiales alienígenas hostiles o en situaciones peligrosas. Ahora parecía alguien que acababa de enterarse del fin del mundo. Lisa, ¿qué no me estás contando?, dijo. Tocó un control en la consola de comunicaciones y los sistemas de seguridad de la habitación se activaron. Nadie de afuera podía oírlos. Se dejó caer pesadamente en una silla. Hay cosas sobre la humanidad que la Confederación desconoce, dijo. Cosas que hemos mantenido ocultas desde el primer contacto hace 200 años. Jake sintió un escalofrío en el pecho. ¿Qué clase de cosas? Cuando el Imperio Centauri llegó a la Tierra, encontraron lo que creían que era una especie primitiva que apenas había llegado a su luna. Vieron ciudades y tecnología que parecían simples comparadas con la suya. Contactaron, esperando encontrar otra especie que pudieran controlar fácilmente. Eso fue lo que pasó, dijo Jake. Hemos estado bajo su yugo desde entonces. Lisa negó con la cabeza. Eso es lo que creen que pasó. La verdad es que el gobierno de la Tierra los vio venir décadas antes de que llegaran. Tuvimos tiempo de prepararnos. ¿Cómo? Ocultando nuestras verdaderas capacidades. Las ciudades que vieron los Centauri eran reales, pero solo representaban una fracción de la población real de la Tierra. La tecnología que examinaron era funcional, pero estaba siglos por detrás de lo que realmente poseíamos. Les mostramos exactamente lo que esperaban ver. Jake sintió que la habitación daba vueltas.
¿Estás diciendo que hemos estado fingiendo ser primitivos durante 200 años? No solo fingiendo, sino planeando. Cada humano que abandonó la Tierra portaba tecnología oculta. Cada colonia estableció instalaciones de investigación secretas. Cada nave construida tenía capacidades que no estaban en las especificaciones oficiales. Nos hemos estado preparando para el día en que la Confederación nos presionara demasiado. La consola de comunicaciones volvió a sonar. Apareció otro mensaje en la pantalla. Este era más largo y venía con códigos de autenticación que Hacker reconoció como pertenecientes al gobierno de la Tierra. Todos los recursos ocultos están activos. La operación Despertar ha comenzado. Manténganse a cubierto hasta nueva orden. Hacker leyó el mensaje 3 veces antes de asimilarlo. Recursos ocultos. ¿Qué recursos ocultos? Lisa se levantó y se dirigió a la pequeña ventana de la habitación. Afuera, las estrellas se veían igual que siempre. Pero Hacker sintió de repente que todo había cambiado. La operación minera en Kepler 442b no solo extrae metales, dijo. Ha estado construyendo plataformas de defensa. Los refugiados dispersos por el espacio de la Confederación no son solo personas desplazadas. Son agentes de inteligencia y operativos encubiertos. Las naves humanas que supuestamente fueron destruidas en varios accidentes a lo largo de las décadas siguen ahí fuera esperando. ¿Esperando qué? La señal que acaba de enviarse. Toda la tecnología humana oculta de la galaxia acaba de recibir códigos de activación. Las naves que han estado ocultas en el espacio dimensional durante años se preparan para desenmascararse. Los sistemas de armas camuflados en equipos industriales están entrando en funcionamiento. Redes de comunicación que los extraterrestres ni siquiera saben que existen conectan colonias humanas a miles de años luz. Hacker se sentó con fuerza. Su mente daba vueltas, pero no entendía bien lo que Lisa le decía. Si teníamos todo esto, ¿por qué no lo usamos antes? ¿Por qué dejamos que nos manipularan durante 2 siglos? Porque necesitábamos que creyeran que éramos débiles. Cada año, se sentían más seguros de que los humanos no representaban ninguna amenaza. Cada restricción que nos imponían los hacía sentir más seguros. Mientras ellos celebraban su control sobre la humanidad, nosotros aprendíamos todo sobre ellos. Su tecnología, su biología, su psicología, sus capacidades militares. Los hemos estado estudiando durante 200 años, y nunca sospecharon nada. La voz de Greg llegó a través del sistema de comunicación. Capitán, nos acercamos a la colonia. Solicitan permiso para comenzar la descarga. Jake miró a Lisa. ¿Qué hacemos ahora? Entregamos los suministros como estaba previsto. Mantenemos nuestra cubierta y esperamos a ver cómo reacciona la galaxia cuando se dé cuenta de que la especie más débil de la Confederación ha sido la más fuerte desde siempre. Jake activó el sistema de comunicación. Greg, dile a la colonia que empezaremos a descargar en 20 minutos. Se volvió hacia Lisa. ¿Cuánto tiempo hace que sabes de esto? Desde el día que me uní a tu tripulación. Mi verdadero trabajo no es estudiar biología alienígena. Es asegurarme de que esta nave esté lista cuando llegue el momento de dejar de fingir. Y ese momento es ahora. Lisa asintió. Una señal fue suficiente. La galaxia está a punto de descubrir de que son realmente capaces los humanos. El almirante Ray Patterson se encontraba en la sala de control de la base Luna y observó cómo la cuenta regresiva llegaba a 0. El enorme transmisor cuántico cobró vida bajo sus pies. Después de 200 años de espera, este era el momento que lo cambiaría todo. La DRA. Karen Witte trabajaba en la consola de control principal, haciendo los últimos ajustes a los parámetros de la señal. Sus manos se movían rápidamente por las pantallas holográficas mientras monitoreaba los niveles de energía y las alineaciones de los campos cuánticos. El transmisor era el dispositivo más poderoso que la humanidad había construido jamás, pero había estado camuflado como una simple estación de investigación durante décadas. La intensidad de la señal es óptima. Karen dijo, el pulso de la onda gravitacional llegará a todos los rincones del espacio de la Confederación en 6 horas. Roy asintió. La señal parecía un fenómeno natural para cualquier sensor alienígena que la detectara. Solo otra onda en el espaciotiempo de algún evento cósmico distante, pero incrustadas en los patrones de onda había instrucciones cuánticas que activarían toda la tecnología humana oculta, dispersa a lo largo de 2000 años luz. ¿Está seguro de esto, almirante?, preguntó el coronel Samayes. Era el segundo al mando de Roy y una de las pocas personas que conocía el alcance completo de la operación Despertar.
Una vez que enviemos esta señal, no habrá vuelta atrás. Roy miró la pantalla de comunicaciones que mostraba los últimos informes de inteligencia. El Imperio Centauri había anunciado el protocolo de solución final 7 hace apenas 12 horas. La anexión completa de todos los mundos humanos, la reducción de la humanidad a la condición de esclavo, la destrucción sistemática de la cultura e identidad humanas. Ellos tomaron la decisión por nosotros, Sam. Roy dijo, les dimos 2 siglos para demostrar que podían tratarnos como iguales. En cambio, decidieron tratarnos como propiedad. Karen levantó la vista de su consola. La señal está lista, almirante. Todos los activos ocultos recibirán su código de activación simultáneamente. Las naves durmientes se desbloquearán. Las redes de defensa se conectarán. Los operativos recibirán sus órdenes. Roy pensó en todos los humanos dispersos por mundos alienígenas que habían pasado sus vidas fingiendo ser simples trabajadores y refugiados. Gente como Bill Murphy, que dirigía una colonia agrícola en Nueva Texas mientras coordinaba en secreto operaciones de inteligencia en 3 sectores. Dana Lee, que trabajaba como ingeniera de terraformación en Avenged Edge mientras construía nodos de comunicación cuántica que podían llegar a la Tierra instantáneamente. La puerta de la sala de control se abrió y el general Fr. Frank Miller entró. Se suponía que comandaba la defensa de Ross 128B, pero Roy le había pedido que presenciara ese momento. Frank había pasado 15 años haciéndose pasar por administrador colonial mientras construía una de las flotas ocultas más grandes de la humanidad. Los Centauri se mueven más rápido de lo esperado, dijo Frank. Mis exploradores informan de que al menos 50 cruceros de batalla se dirigen a las colonias humanas del sector 12. No esperan a que comience el protocolo oficial. ¿Cuánto tiempo tardarán en llegar a la primera colonia?, preguntó Roy. 18 horas para los elementos principales. La fuerza principal llegará en 36 horas. Roy sonrió. Se llevarán una gran sorpresa. Karen activó la secuencia final. En las profundidades de la base Luna. El transmisor cuántico extrajo energía del núcleo de la Luna y la concentró en una onda gravitacional coherente. La señal se expandió a la velocidad de la luz, llevando su carga oculta a todos los rincones de la galaxia. En mundos distantes, humanos que habían vivido toda su vida como ciudadanos de segunda clase recibieron repentinamente mensajes a través de implantes neuronales que portaban desde la infancia. Se acabó el tiempo de esconderse. Podía abandonarse la pretensión de debilidad. La humanidad estaba a punto de recordarle a la galaxia porque nunca debieron haber sido subestimados. En Beltar, la capital Centauri, el señor de la guerra Vexi se encontraba ante una enorme pantalla holográfica que mostraba la posición de sus flotas de invasión. Su especie había gobernado esta parte de la galaxia durante más de 1000 años. Habían conquistado docenas de mundos y esclavizado a innumerables especies. Los humanos eran solo una entrada más en una larga lista de victorias. Informe de situación. Vestay exigió su información. El jefe dio un paso al frente. Nuestros sensores detectaron un pulso de ondas gravitacionales originado en el sistema Saúl hace aproximadamente 1 hora. El análisis sugiere que fue un fenómeno natural, posiblemente debido a un colapso estelar en esa región. Vestay descartó el informe con un gesto de la mano. Irrelevante. ¿Qué hay de nuestros preparativos para la invasión? Todas las flotas avanzan según lo previsto. Las primeras colonias humanas estarán aseguradas en 2 días. Se espera que la resistencia sea mínima, considerando su desempeño histórico en combate. Vexi había estudiado los registros militares humanos. 2 siglos de derrotas y retiradas. Sus naves eran lentas y estaban mal armadas. Sus soldados lucharon con valentía, pero carecían de equipo avanzado. Toda la fuerza espacial humana probablemente podría ser derrotada por un solo grupo de batalla Centauri. Asegúrese de que nuestros comandantes comprendan que queremos prisioneros. Vestay dijo, los humanos son útiles como trabajadores. Maten solo a los que se resistan. En la base Luna, Roy observó cómo llegaban señales de confirmación desde toda la galaxia. La primera provino del capitán Nick Brooks, al mando de la nave furtiva Phantom. Su nave se presumía destruida en una batalla hacía 15 años, pero en realidad había estado oculta en un espacio dimensional paralelo desde entonces. Base lunar, aquí Phantom. Nos estamos despoblando y nos estamos moviendo para interceptar a las fuerzas Centauri que se dirigen a la colonia de Nueva Shanghái. Tiempo estimado de combate, 6 horas. Siguieron más señales. La comandante Ellen Price informa desde la flota oculta Dagger. El mayor Tony Chen confirma la activación de virus cuánticos en redes informáticas alienígenas.
La DRA. Susan Park anuncia que su equipo de investigación ha armado con éxito tecnología de manipulación de campos gravitacionales. Karen monitoriza las redes de comunicación cuántica mientras miles de agentes durmientes informan de su disponibilidad. Humanos que habían pasado décadas trabajando como sirvientes en edificios gubernamentales alienígenas se revelaban repentinamente como operativos altamente entrenados. Los equipos de minería descubrían enormes arsenales de armas avanzadas. Las estaciones de investigación se despojaban de sus disfraces y se revelaban como instalaciones militares. ¿Cuántos activos estamos activando?, preguntó Frank. Roy consultó su base de datos clasificada. 12.000 naves de diversas clases, más de 3 millones de operativos entrenados, instalaciones defensivas, 47 sistemas estelares, centros de investigación en cientos de mundos, y esos son solo los que reconocemos que existen. Los alienígenas entrarán en pánico cuando se den cuenta del alcance de nuestra infiltración, dijo Frank. Bien, respondió Roy. El miedo los hará cometer errores, y hemos estudiado su psicología el tiempo suficiente para saber exactamente cuáles cometerán. La pantalla principal mostraba un mapa en tiempo real de la galaxia con los recursos humanos apareciendo a medida que se conectaban. Lo que había sido espacio vacío hace una hora ahora estaba lleno de naves e instalaciones. La red de tecnología humana oculta se extendía miles de años luz y conectaba todas las principales rutas comerciales y centros de población. Karen levantó la vista de su consola. Almirante, estamos recibiendo comunicaciones prioritarias de la Tierra. El presidente Carl Thompson quiere dirigirse a la galaxia. Roy asintió. El presidente había estado esperando este día tanto como cualquiera. Había sido elegido con una plataforma de dignidad humana e igualdad, pero se había visto obligado a ver a su pueblo sufrir bajo la opresión alienígena durante años. Ahora podía finalmente dejar de lado las pretensiones diplomáticas. Dígaselo al presidente. Tiene nuestra autorización. Es hora de que la humanidad hable con su verdadera voz. Roy observó la sala de control a las personas que habían hecho posible este momento. Décadas de cuidadosa planificación y paciente espera estaban a punto de dar sus frutos. La galaxia había confundido la resistencia humana con debilidad. Habían confundido la adaptabilidad humana con sumisión. Estaban a punto de descubrir que la especie que habían estado oprimiendo era mucho más peligrosa de lo que jamás imaginaron. El transmisor cuántico se apagó tras enviar su mensaje transformador. La señal en sí solo duró unos segundos, pero sus efectos transformarían la civilización galáctica. Roy sabía que en pocas horas empezarían a llegar los primeros informes. Las flotas Centuri se encontrarían con naves humanas que no deberían existir. Los comandantes alienígenas descubrirían que sus sistemas fallaban al activarse las ciberarmas humanas. La galaxia comenzaría a comprender que todo lo que creían saber sobre la humanidad era erróneo. Una señal fue suficiente para despertar al gigante dormido. Ahora la galaxia descubriría lo que los humanos podían hacer cuando dejaran de fingir su indefensión. La primera señal de que algo había cambiado llegó cuando el capitán Nick Brooks materializó su nave justo frente a la flota de invasión Centuri. La enorme nave apareció de la nada, cayendo del espacio dimensional paralelo a la realidad normal como un fantasma que se solidifica. Los sensores Centuri emitieron advertencias, pero sus computadoras no podían comprender lo que veían. El comandante C miró su pantalla táctica con incredulidad. La nave humana que acababa de aparecer era 3 veces más grande que cualquier cosa en sus archivos de inteligencia. Su casco era negro como el espacio mismo y parecía curvar la luz en sus bordes. Las lecturas de energía mostraban niveles de potencia que deberían haber sido imposibles para la tecnología humana. Identificación confirmada. Su oficial de sensores informó con voz temblorosa. Es la nave humana Phantom, catalogada como destruida en batalla hace 15 años. Eso es imposible. Zekmore dijo, tenemos restos de esa nave en nuestros museos. El Phantom abrió los canales de comunicación y el capitán Nick Brooks apareció en su pantalla principal. Parecía tranquilo y confiado, como ningún humano debería al enfrentarse a una flota de batalla Centuri. Naves Centuri, se les ordena retirarse del espacio humano inmediatamente. Esta es su única advertencia. Zechar rió. Una nave humana contra 30 cruceros de batalla Centuri parecía una broma, incluso si la nave era más grande de lo esperado. Humano, te superan en número 30-1. Ríndete ahora y morirás rápido. Nick sonrió. No me superan en número. Simplemente aún no puedes ver mis refuerzos. El espacio alrededor de la flota Centuri se llenó de repente de naves humanas que salían de sus escondites dimensionales.
Aparecieron enormes dreadnoughts junto a elegantes destructores y cruceros angulares. En cuestión de segundos, los Centuri se encontraron rodeados por más de 100 naves que no deberían existir. En el puente de su nave insignia, se sintió que se le helaba la sangre. ¿De dónde han salido? ¿Cuántas naves tienen los humanos? Su oficial táctico intentaba frenéticamente obtener lecturas de los sensores de los recién llegados. Señor, estas naves usan tecnología que no reconocemos. Sus sistemas de armas son completamente desconocidos. Las señales de energía sugieren que extraen energía de fluctuaciones del vacío cuántico. Eso es teóricamente imposible, dijo C. Al parecer, los humanos no están de acuerdo, dijo Nick Brooks desde la pantalla de comunicación. Última oportunidad para retirarnos. Preferiríamos no demostrar nuestras nuevas armas en objetivos vivos. Mientras tanto, en Ross 128b, el general Frank Miller observaba cómo la nave de desembarco Centuri se acercaba a su colonia. Durante 15 años, había fingido ser un simple administrador que gestionaba las operaciones agrícolas y la extracción de minerales. Los alienígenas no tenían ni idea de que estaban a punto de atacar a uno de los comandantes militares más experimentados de la humanidad. La colonia parecía indefensa mientras las naves de desembarco Centuri descendían hacia el asentamiento principal. Frank se encontraba en la plaza del pueblo, rodeado de colonos con un aire de terror justificado. Los Centuri habían realizado esta misma operación cientos de veces en docenas de mundos. Esperaban que los humanos se rindieran sin ofrecer una resistencia significativa. La primera nave de desembarco aterrizó y soldados Centuri blindados salieron en masa esperando encontrar civiles asustados. En cambio, se encontraron con humanos con armadura de combate que hacía que su propio equipo pareciera primitivo. Frank activó su implante de comando y habló con su gente. Es hora de dejar de actuar, amigos. Demostrémosles de lo que son realmente capaces los granjeros humanos. Los colonos se movieron con una precisión militar que habría impresionado a un general Centuri. Lo que parecía equipo agrícola se reveló como plataformas de armas camufladas. Los silos de almacenamiento de grano se abrieron para liberar enjambres de drones. Las plantas de procesamiento de agua comenzaron a cargar cañones de partículas. Incluso el ganado resultó ser redes de sensores robóticos que habían estado monitoreando las comunicaciones Centuri durante años. El comandante Centuri se encontró atrapado en lo que había creído que era una comunidad agrícola indefensa, pero en realidad era una de las posiciones más fortificadas del espacio humano. Sus soldados estaban superados en número y armamento, y completamente rodeados por enemigos que conocían cada detalle de sus tácticas y equipo. Frank se acercó al comandante atrapado y se quitó el casco. Bienvenido a Ross 128b. Soy el general Frank Miller, comandante de la Quinta Flota Oculta. Su fuerza de invasión ha sido neutralizada. A lo largo de la galaxia, escenas similares se desarrollaban en docenas de mundos. Humanos que habían vivido como sirvientes y trabajadores durante décadas, se revelaban como operativos altamente entrenados. El Dr. Tony Chen, trabajando desde la estación de investigación Titán, se había infiltrado con éxito en todas las principales redes informáticas alienígenas del espacio de la Confederación. Los virus cuánticos que había desarrollado durante 20 años se activaron simultáneamente en miles de mundos. Los sistemas de control de tráfico comenzaron a dirigir naves alienígenas a zonas restringidas. Las redes bancarias comenzaron a transferir créditos a cuentas humanas. Los sistemas de comunicación militar comenzaron a transmitir propaganda humana en lugar de órdenes alienígenas. En el mundo natal de los Corbani, Tradem observó con horror cómo la red financiera cuántica de su civilización colapsaba. Décadas de datos económicos se desvanecieron. Los acuerdos comerciales desaparecieron. Las valoraciones de las monedas fluctuaron descontroladamente a medida que los programas humanos reescribían algoritmos fundamentales. ¿Cómo es posible?, exigió a sus técnicos. Nuestros sistemas están encriptados cuánticamente con códigos de verificación telepáticos. Ninguna especie alienígena debería poder acceder a ellos. Su ingeniero jefe intentaba desesperadamente recuperar el control de sus redes. Señor, los programas de intrusión utilizan principios matemáticos nunca antes vistos. Operan a niveles de consciencia cuántica que no deberían ser posibles. Averigüe quién está haciendo esto, ordenó Yelt. Ya lo sabemos, señor. Los programas están etiquetados con códigos de identificación humanos. Cada virus, cada programa de infiltración, cada sistema comprometido lleva la firma de programadores humanos. Gilit sintió que su mundo se descontrolaba. Se suponía que los humanos eran primitivos.
Su tecnología estaba siglos por detrás de los estándares de Corbani. No es posible que hubieran desarrollado programación de consciencia cuántica. En la ciudad cristal del colectivo atéreo en Mandara Prime, el Consejo de Pensamientos experimentaba algo nunca antes sentido. Miedo. Su red de comunicación telepática, considerada absolutamente segura, se volvió repentinamente transparente para los observadores externos. El anciano Cepanis intentó enviar un pensamiento privado a su colega, pero recibió una respuesta inesperada. La voz mental era tranquila y completamente humana. Hola, anciano Zapanis. Soy la comandante Julie Adams del Cuerpo de Defensa de Terra. Hemos estado escuchando sus conversaciones durante aproximadamente 47 años. Pensamos que debería saberlo. El Consejo Etéreo se estremeció, conmocionado. Ninguna especie no telepática debería poder acceder a sus redes mentales. La tecnología requerida superaba cualquier cosa que creyeran posible para cerebros biológicos. ¿Cómo lo hacen, humanos? Cepanis proyectó. Desarrollamos interfaces de conciencia cuántica hace unos 50 años. Julie respondió, su red telepática opera en frecuencias cuánticas predecibles. Una vez que aprendimos a sintonizar con esas frecuencias, escuchar sus pensamientos se volvió bastante sencillo. ¿Qué más han estado haciendo?, preguntó otro anciano. Aprendiendo. Durante casi 50 años, hemos tenido acceso a su conocimiento colectivo, su planificación estratégica, su investigación científica. Sabemos más sobre la tecnología atérea que la mayoría de los atéreos. De vuelta en el espacio, el comandante C seguía intentando comprender cómo su flota de invasión había quedado atrapada por naves que no deberían existir. Las naves humanas que lo rodeaban demostraban capacidades que violaban varias leyes de la física tal como él las entendía. Una de las naves humanas plegaba el espacio sobre sí misma para moverse sin usar motores. Otra generaba campos gravitatorios lo suficientemente fuertes como para aplastar asteroides. Una tercera, de alguna manera, existía en múltiples dimensiones simultáneamente. Señor, nuestras armas no pueden fijar sus naves, informó su oficial táctico. Cada vez que intentamos apuntarles, se desplazan al espacio paralelo. Nick Brooks apareció de nuevo en la pantalla de comunicaciones. Comandante Zemur, tiene 30 segundos para ordenar a su flota que se retire. Realmente no queremos lastimar a nadie, pero estamos preparados para defendernos. Zemo miró a su tripulación del puente. Eran veteranos que habían conquistado docenas de mundos, pero ahora parecían aterrorizados. Los humanos habían revelado capacidades que hacían que los Centuri parecieran niños jugando con juguetes. Todas las naves, retírense inmediatamente, ordenó. Indiquen al alto mando que necesitamos reevaluar las capacidades humanas. Mientras la flota Centuri se retiraba, Nick Brooks envió un mensaje a la base Luna. Almirante Patterson, el primer combate ha finalizado. Las fuerzas enemigas se han retirado con mínimas bajas. La galaxia ahora sabe que la humanidad está. Ya no se escondían. El despertar había comenzado. En miles de mundos, los humanos se estaban deshaciendo de sus disfraces y revelando su verdadera fuerza. La especie que había sido tratada como sirvientes primitivos durante 2 siglos estaba mostrando a la galaxia de lo que realmente eran capaces. La era glacial de la sumisión humana había terminado. La era del poder humano acababa de comenzar. El pánico se desató en Centuri Prime cuando el señor de la guerra Vexati recibió los primeros informes de sus flotas de invasión. El mensaje del comandante C fue breve pero aterrador. Los humanos tenían naves y armas que desafiaban toda explicación. Grupos de batalla enteros se habían visto obligados a retirarse por fuerzas que aparecieron de la nada. Vexi se encontraba en su sala de guerra, rodeado de pantallas holográficas que mostraban la ubicación de sus flotas en toda la galaxia. Los símbolos rojos de advertencia aparecían más rápido de lo que su personal podía procesarlos. Cada operación contra objetivos humanos reportaba la misma historia imposible. Esto debe ser algún tipo de truco, le dijo a su jefe de inteligencia. Los humanos no pueden haber ocultado este nivel de tecnología durante 2 siglos. El almirante Cardes revisaba los datos de los sensores de múltiples enfrentamientos. Su expresión se tornaba más preocupada con cada informe. Señor, la evidencia sugiere lo contrario. Las naves humanas están demostrando capacidades que creíamos teóricamente imposibles. Están manipulando la gravedad, plegando el espacio y operando en dimensiones paralelas. ¿Cuántas naves tienen? Marea Vex. Exígida. Desconocido, señor. Nuestras estimaciones se basaron en la construcción observada en sus astilleros conocidos.
Parece que esas instalaciones solo producían naves civiles. Sus naves militares se construían en otros lugares en completo secreto. Vexati sintió un miedo gélido en su pecho. El Imperio Centuri había gobernado con tecnología superior y una fuerza abrumadora durante 1000 años. Si los humanos poseían mejores armas y más naves de lo que sugería su informe de inteligencia, entonces todo lo que creía sobre el poder galáctico era erróneo. En la Tierra, el presidente Carl Thompson se presentó ante los líderes reunidos del gobierno de la Tierra Unida. Durante décadas, se había visto obligado a negociar desde una posición de debilidad. Cada reunión con representantes alienígenas había sido un ejercicio para tragarse el orgullo humano. Ahora estaba a punto de dirigirse a la galaxia con la verdadera voz de la humanidad. El sistema de comunicación cuántica de la base de Ginebra lo conectaba con todos los principales centros de población del espacio de la Confederación. Sus palabras serían escuchadas simultáneamente en cientos de mundos por miles de millones de seres alienígenas que habían pasado 2 siglos considerando a los humanos como inferiores. Ciudadanos de la galaxia, les habla el presidente Carl Thompson del Gobierno de la Tierra Unida. Durante 200 años, la humanidad ha vivido bajo la opresión de la Confederación Galáctica. Se nos han impuesto impuestos sin representación, se nos ha restringido sin justificación y se nos ha amenazado con la extinción sin causa. En Corban y Prime, Tradem observaba la transmisión mientras sus técnicos intentaban desesperadamente recuperar el control de sus redes financieras. Los ciberataques humanos habían paralizado su economía en cuestión de horas. Las transferencias de crédito estaban congeladas. Las rutas comerciales estaban bloqueadas. Los sofisticados algoritmos que gestionaban el comercio galáctico habían sido reemplazados por programas humanos. Hoy, eso termina, continuó el presidente Thompson. La señal enviada desde la base lunar ha activado los sistemas defensivos que la humanidad ha estado construyendo durante 2 siglos. Ya no necesitamos el permiso de la Confederación para defendernos. Yelit se volvió hacia su asesor militar. ¿Cuánto daño le han causado a nuestra economía? Catastrófico, señor. Han reescrito nuestros algoritmos comerciales para favorecer a las colonias humanas. Nuestras rutas de navegación ahora evitan por completo el espacio humano. Y lo más importante, han demostrado que todo nuestro sistema financiero era vulnerable a la manipulación externa. ¿Podemos solucionarlo? No sin la cooperación humana, señor. Sus programas están demasiado integrados en nuestras redes cuánticas. Eliminarlos colapsaría toda nuestra economía. En la ciudad de cristal de Mandara Prime, el Consejo Atéreo estaba experimentando algo sin precedentes. Por primera vez en la historia de su especie, sus pensamientos colectivos estaban siendo monitoreados por forasteros. La comandante Julie Adams había estado transmitiendo respuestas humanas a sus deliberaciones privadas durante horas. El anciano Cepanis intentó establecer un vínculo mental seguro con sus compañeros consejeros, pero se encontró con voces humanas que se unían a su conversación sin invitación. Sabemos que planean contactar a los Centuri para una respuesta conjunta, dijo Julie a través de la red telepática. También sabemos que están considerando usar su división de guerra psíquica contra los colonos humanos. ¿Cuánto tiempo llevan escuchándonos?, proyectó Cepanis. Desde el primer contacto, su especie comete el error de asumir que la telepatía es imposible para las razas no psíquicas. Desarrollamos interfaces telepáticas artificiales hace décadas. Conocemos sus estrategias militares, sus secretos tecnológicos y sus planes políticos. Otro anciano intentó bloquear la intrusión humana, pero... ¿y sus defensas mentales inútiles? ¿Qué quieren de nosotros? Nada, respondió Julie. Queremos que nos dejen en paz. Nunca pedimos gobernar la galaxia. Solo queríamos ser tratados como iguales en lugar de esclavos. La transmisión del presidente Thompson continuó por toda la galaxia. La población humana no es de 20.000 millones, como indican sus registros. La población real de la Tierra, incluyendo nuestros hábitats orbitales y ciudades subterráneas, supera los 200.000 millones. Tenemos colonias y sistemas que no sabían que podíamos alcanzar. Tenemos tecnología que no sabían que poseíamos. En el mundo natal de Aqualin, la primera ministra Beltra se reunía con su Consejo de Defensa. La República Aqualin había apoyado a regañadientes las políticas antihumanas durante décadas, pero nunca habían participado con entusiasmo. Ahora veían cómo sus antiguos aliados entraban en pánico al revelarse las capacidades humanas. ¿Deberíamos preocuparnos por las represalias humanas?, preguntó el ministro de Defensa Colun. Votamos a favor de los protocolos de reubicación. Beltra llevaba años estudiando el comportamiento humano. A diferencia de los Centuri y otras especies agresivas,
los humanos parecen distinguir entre enemigos activos y participantes reticentes. No creo que les interese la conquista. Todos los informes sugieren que se centran en defender su propio territorio. ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos considerar cambiar de bando antes de que los Centuri nos arrastren con ellos. El almirante Esteban García comandaba la primera flota de batalla del Cuerpo de Defensa de Terra desde su nave insignia, la Destiny. Sus naves habían estado apareciendo por toda la galaxia durante las últimas 12 horas. Cada aparición había sido calculada para demostrar la fuerza humana y evitar bajas innecesarias. Su despliegue táctico mostraba a las fuerzas Centuri retirándose del espacio humano en docenas de frentes. Los comandantes alienígenas estaban claramente confundidos y desmoralizados. Sus planes de invasión habían asumido la debilidad humana, pero se enfrentaban a un enemigo que lo superaba en todos los aspectos. Almirante, estamos recibiendo solicitudes de rendición de especies menores de la Confederación, informó su oficial de comunicaciones. El colectivo Valiant y el sindicato mecánico piden tratados de paz por separado. Esteban asintió. Las especies más pequeñas siempre se habían visto obligadas a apoyar las políticas Centuri por miedo, no por decisión propia. Ahora que la humanidad había demostrado que podía defenderse, esas especies estaban ansiosas por distanciarse del imperio en decadencia, aceptar sus peticiones, pero dejar claro que esperamos que se mantengan neutrales. No buscamos aliados en la conquista. Solo queremos socios en la paz. De vuelta en Centuri Prime, el señor de la guerra Vex Tai revisaba los informes de bajas de sus fallidos intentos de invasión. Las cifras eran sorprendentemente bajas. Las fuerzas humanas habían demostrado la capacidad de destruir sus flotas por completo, pero optaron por inutilizar naves y capturar personal. Podrían haber matado a millones de nuestros soldados, le dijo al almirante Cardes. ¿Por qué no lo hicieron? Desconocido, señor. La doctrina militar humana parece priorizar la minimización de bajas, incluso entre las fuerzas enemigas. Es inusual. Vexi había construido su carrera sobre el principio de que la fuerza debe demostrarse mediante la destrucción. La idea de que un enemigo pudiera mostrar piedad mientras ganaba le era ajena. ¿Qué intentan lograr? Según sus declaraciones públicas, parecen querer reconocimiento como iguales en lugar de dominar a otros. Defienden su territorio, pero no se expanden más allá de él. El presidente Thompson concluyó su transmisión con palabras que resonarían en toda la galaxia. Ofrecemos amistad a quienes desean la paz y firme resistencia a quienes eligen la guerra. La era de la sumisión humana ha terminado, pero la era de la tiranía humana nunca comenzará. En mundos de toda la galaxia, los gobiernos alienígenas se estaban dando cuenta de que todo lo que creían saber sobre la humanidad estaba equivocado. La especie que habían oprimido durante 2 siglos poseía tecnología que hacía que la suya pareciera primitiva. Más importante aún, los humanos estaban mostrando una moderación que sus antiguos opresores nunca habían demostrado. La galaxia estaba aprendiendo que los gigantes no tenían por qué ser tiranos. Algunas especies aprenderían esa lección pacíficamente. Otros lo aprenderían a las malas, pero todos lo aprenderían con el tiempo. El equilibrio de poder había cambiado y no había vuelta atrás. 6 meses después de la señal, la galaxia lucía completamente diferente. El almirante Hake Morrison se encontraba en el puente de su nueva nave insignia, la Enterprise, observando los equipos de construcción dar los últimos toques a la estación Nueva Ginebra, la enorme estación espacial. La estación flotaba donde solía estar el cuartel general militar del Imperio Centuri antes de su rendición hace 3 meses. El mundo natal de los Centuri, abajo, lucía ahora en paz. Las plataformas de bombardeo orbital que una vez amenazaron a docenas de mundos habían desaparecido. En su lugar había estaciones de ayuda humanitaria y centros de procesamiento de refugiados. Niños de múltiples especies jugaban juntos en las áreas recreativas de la estación mientras sus padres trabajaban codo con codo en tripulaciones integradas. La doctora Lisa Chan había sido nombrada la primera embajadora humana ante el Consejo Galáctico Reformado. Recorrió el barrio diplomático de la estación, revisando los preparativos para la ceremonia del día. Representantes de 47 especies firmarían la carta que estableció la Mancomunidad Galáctica Terran. ¿Cómo van las negociaciones finales?, preguntó Hake mientras Lisa se unía a él en la plataforma de observación. Mejor de lo esperado. La República Aqualin y el Sindicato de Mecánicos ya se han comprometido a ser miembros de pleno derecho. Incluso algunas de las antiguas colonias Centuri solicitan unirse en lugar de intentar reconstruir su antiguo imperio. El colapso del Imperio Centuri fue rápido y sorprendentemente incruento. Después de que el señor de la guerra Vestai entregara su nave insignia al coronel Matt Wilson,
el resto de su estructura militar se derrumbó en cuestión de semanas. La mayoría de los comandantes Centuri habían optado por la rendición en lugar de la destrucción cuando se dieron cuenta de que las fuerzas humanas podían inutilizar sus naves sin matar a sus tripulaciones. Matt había estado al mando de la división de guerra cibernética que puso a la red de defensa Centuri en su contra. La ironía era perfecta. Las mismas armas orbitales que se habían usado para amenazar a las colonias humanas ahora protegían esos mismos mundos de cualquier fuerza hostil restante. ¿Qué pasa con el colectivo Atéreo?, preguntó Jake. Aún lo están decidiendo. El anciano Zanis parece genuinamente interesado en la cooperación pacífica, pero a algunos de sus miembros más jóvenes les cuesta aceptar que sus ventajas telepáticas han desaparecido. La comandante Julie Adams había pasado meses enseñando a los atéreos que su privacidad mental podría restaurarse si dejaban de intentar usar la guerra psíquica contra otras especies. Las interfaces telepáticas artificiales que los humanos habían desarrollado podían desactivarse, pero solo si los atéreos aceptaban una coexistencia pacífica genuina. La ceremonia comenzó al mediodía. La capitana Beth Rollers comandaba la guardia de honor que escoltaba a los diversos embajadores hasta el salón de actos principal. Su uniforme de gala lucía con decoraciones de la liberación de 12 mundos diferentes, pero las llevaba sin orgullo ni arrogancia. El presidente Carl Thompson había llegado de la Tierra esa mañana para supervisar personalmente la firma. Su aspecto era diferente al de sus transmisiones en tiempos de guerra. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos se habían suavizado y sonreía con más facilidad. Liderar a la humanidad a través de 2 siglos de opresión lo había envejecido. Pero ver a su pueblo finalmente libre le había dado nuevas energías. Ciudadanos de la galaxia, comenzó su discurso ante los delegados reunidos. Hace 6 meses, vivíamos en un sistema construido sobre el miedo y la dominación. Hoy, nos reunimos para crear algo mejor. La Mancomunidad Galáctica Terran se basa en la asociación voluntaria y el beneficio mutuo. El general Frank Miller observaba desde la estación de seguridad cómo los líderes alienígenas que antes consideraban a los humanos apenas dignos de mención ahora escuchaban atentamente cada palabra. La transformación fue notable, pero Frank sabía que no duraría sin una vigilancia constante. La Carta de la Mancomunidad era diferente de la antigua Constitución de la Confederación en aspectos fundamentales. Las especies podían unirse o abandonar libremente. Ninguna raza podía dominar a otras mediante tecnología o números superiores. Lo más importante es que los conflictos se resolverían mediante la negociación en lugar de la conquista. Invitamos a todas las especies a unirse a nosotros como iguales, continuó el presidente Thompson. Quienes elijan ser miembros recibirán protección y acceso a nuestra tecnología. Quienes prefieran la independencia serán respetados siempre que respeten a los demás. El representante de los ojos Corbani fue uno de los primeros en firmar la carta. El maestro de comercio Yelit había pasado meses trabajando con economistas humanos para reconstruir las redes financieras de su especie. Los nuevos sistemas eran más seguros y justos que los antiguos. Bin. La mancomunidad garantiza el libre comercio y la comunicación abierta entre todos los mundos miembros, anunció Yalet al firmar el documento. Ninguna especie será excluida del comercio galáctico por su nivel tecnológico o fuerza militar. El representante Centuri se acercó a la mesa de firmas con evidente reticencia. El exalmirante Cardes había sido elegido para hablar en nombre de su pueblo porque había demostrado la mayor disposición a aceptar la nueva realidad. El Imperio Centuri solicita formalmente su membresía en la Mancomunidad Galáctica Terran. Dijo, reconocemos nuestros crímenes pasados y aceptamos los términos de rehabilitación ofrecidos por el gobierno humano. Jake sabía que muchos humanos habían deseado un castigo más severo para sus antiguos opresores, pero el almirante Roy Patterson y los demás líderes habían decidido que la venganza solo crearía nuevos ciclos de violencia. En cambio, los Centuri pasarían décadas pagando reparaciones y aprendiendo a coexistir pacíficamente con otras especies. El Dr. Tony Chen había estado trabajando desde su estación de investigación en Titán para desarrollar nuevas tecnologías que beneficiaran a todos los miembros de la mancomunidad. Los sistemas de manipulación gravitacional que habían ganado la guerra ahora se utilizaban para mover asteroides y Tierra. Forman mundos estériles. Las interfaces de conciencia cuántica ayudaban a las diferentes especies a comprenderse mejor. La ceremonia de firma continuó durante horas mientras representantes de docenas de mundos se comprometían con el nuevo orden. Algunas especies firmaron con entusiasmo, mientras que otras parecían más cautelosas, pero todas reconocieron que la galaxia había cambiado para siempre. El anciano Zapanis finalmente se acercó a la mesa de firmas hacia el final de la ceremonia.
El colectivo atéreo se une a la mancomunidad con el entendimiento de que se respetará nuestra privacidad mental, anunció. A cambio, ofrecemos nuestras habilidades de sanación psíquica para ayudar a las especies a recuperarse del trauma de los años de guerra. La comandante Julie Adams había trabajado estrechamente con los atéreos para desarrollar protocolos que protegieran tanto sus redes telepáticas como la soberanía mental de otras especies. El acuerdo había tardado meses en negociarse, pero demostró que antiguos enemigos podían convertirse en aliados. Al añadirse las últimas firmas a la carta, el presidente Thompson se puso de pie para dirigirse a la Asamblea por última vez. Este documento representa más que acuerdos políticos. Representa la esperanza de que la inteligencia y la compasión puedan triunfar sobre el miedo y el odio. La capitana Beth Rollers recibió órdenes de comenzar las primeras misiones de patrulla de la Commonwealth. Su nave visitaría mundos que habían estado aislados durante el antiguo régimen y los invitaría a unirse a la creciente alianza. Otras naves protegerían las rutas comerciales y responderían a las llamadas de socorro de cualquier especie, independientemente de su estatus político. La Destiny despegó de la estación Nueva Ginebra, llevando la bandera de la Commonwealth a mundos distantes. Beth observó a su tripulación y vio a humanos trabajando junto a antiguos enemigos que se habían convertido en colegas de confianza. El puente incluía un navegante Centuri, un oficial de comunicaciones Corbani y un consejero atéreo. Todas las estaciones, listas para partir, anunció su oficial ejecutivo. «Llévennos de aquí», ordenó Beth. «Es hora de mostrarle a la galaxia cómo es la paz». Mientras la nave saltaba al hiperespacio, Beth reflexionó sobre cuánto había cambiado desde aquella primera señal de la base lunar. La humanidad había revelado su fuerza oculta, pero aún más importante, había demostrado que la fuerza no requería crueldad. La antigua galaxia había sido gobernada por el miedo y dominada por las fuerzas militares más poderosas. La nueva galaxia se guiaría por la cooperación y estaría protegida por aquellos dispuestos a defender la justicia en lugar de la conquista. Jake Morrison permaneció en la estación Nueva Ginebra, observando cómo naves de docenas de mundos trabajaban juntas para explorar regiones desconocidas y establecer nuevas colonias. Niños nacidos en una galaxia dividida por el odio entre especies crecían en comunidades integradas donde las diferencias se celebraban en lugar de temer. El primer acto oficial de la doctora Lisa Chan como embajadora fue establecer el Instituto para la Cooperación Galáctica. Científicos de todos los mundos de la Commonwealth trabajarían juntos para resolver problemas que ninguna especie podría resolver sola. Los proyectos de investigación abarcaban desde revertir el daño ambiental hasta desarrollar comunicaciones más rápidas que la luz. Una sola señal había sido suficiente para cambiar el equilibrio de poder en la galaxia. Pero se habían necesitado siglos de paciencia y sabiduría humana para transformar ese poder en algo que valiera la pena poseer. La galaxia había aprendido que los gigantes no tenían por qué ser tiranos. Y lo más importante, había aprendido que la especie más fuerte era, a menudo, la que decidía no usar su fuerza para dominar. La humanidad había esperado 200 años el momento oportuno para revelar sus capacidades. Ahora, pasaría los siguientes 200 años demostrando que el poder se usaba mejor para proteger que para conquistar. La era del miedo había terminado. La era de la esperanza había comenzado.